Buenas tardes, mi nombre es Juan Francisco de León y hoy en este video del diplomado continuaremos hablando acerca de las opciones para proveer saneamiento de arrastre a comunidades pequeñas o pequeños barrios o grupos de casas. En este caso hablaremos de lo que son humedales artificiales para el tratamiento de las aguas residuales y un poco también de otras mezclas de sistemas descentralizados para el tratamiento de aguas residuales. Como bien vimos en el anterior video, si tenemos un sistema de alcantarillado con tratamiento semicentralizado, sea que tengamos alcantarillado simplificado o alcantarillado convencional, eso tiene que llegar a algún lado para tratarse, los lodos igual y luego reusar los subproductos. En este caso lo que vamos a hablar es de lo que viene en el compendio marcado como las tecnologías de tratamiento con los códigos T7 a T9, es decir, los humedales artificiales de flujo subsuperficial y horizontal o vertical. ¿Cómo estamos en Chiapas? Según datos de la Conagua recabados en el último o en el documento de estadísticas del agua en México EAM del 2018, nos dice que la cantidad de gente es de aproximadamente 3.731.000 en lo rural y 4.108.000 en lo urbano. Nos dice que la cobertura de agua potable en lo rural es de hasta 83%. Ya vimos con datos de Cantarsul que no están así, no llegamos ni al 80%. Y la urbana, pues que estamos en el 94%. Otra vez, esto es agua entubada, según la definición de la Conagua, es que tú tengas un tubo de agua que llegue a tu casa, no importa si tienes o no tienes agua, la calidad del agua ni la cantidad de la misma. Entonces en este caso, pues claro, la cobertura es mucha, sin embargo en la realidad no tenemos tanta agua ni de tan buena calidad como nos quieren hacer ver los políticos. La cobertura de alcantarillado, ahí es todavía más notorio porque, miren esto, nos dicen que en lo rural tenemos hasta 81.69% de alcantarillado. Y según lo que ustedes vieron en la presentación anterior, al menos sería una serie de tubos conectados con registros operados donde esa agua luego tiene un tratamiento y llega a los cuerpos de agua. Sin embargo, si nos vamos a la definición otra vez de la Conagua, nos dice que alcantarillado como servicio de alcantarillado son todas aquellas viviendas que tienen un sistema de arrastre conectado a un tubo que descarga a una grieta o fosa séptica. Y en mi experiencia, ya casi de 20 años haciendo esto, que empecé en el 2004, cuando egresé de la licenciatura, prácticamente todo lo que se denomina fosa séptica en México son pozos de infiltración directamente. Es decir, eso no cuenta como tratamiento y mucho menos como sistema de alcantarillado. Sin embargo, otra vez, eso es lo que tenemos como datos oficiales. Entonces, bueno, retomando, ¿qué son los humedales artificiales? Son sistemas diseñados y construidos para tratar aguas residuales, con los cuales se aumenta la capacidad depuradora o eficiencia del tratamiento, hasta un tratamiento secundario y terciario, mediante la optimización de los procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en esos ecosistemas. Los creadores de estos sistemas originalmente fueron los mayas, los ochimilcas y los aztecas. En la antigua Tenochtitlán, en 1524, cuando se dio el descubrimiento de América, entre comillas, ya Tenochtitlán usaba las chinampas para hacer un tipo de tratamiento y de reuso de los residuos. Y de hecho es la única ciudad de la que yo tengo conocimiento que estaba encima de un lago y que ya gestionaba absolutamente todos sus residuos, desde basura, orinas y excretas, todo era reintegrado, la población estaba sana, tenían suficiente alimento, tenían servicios, etc. ¿Qué pasó? Que bueno, en Europa los alemanes redescubren esta tecnología agarrando algunos croquis que habían hecho los historiadores en su momento y lo empiezan a desarrollar y a sistematizar para generar lo que ahora es la versión moderna de los humedales artificiales. Entonces los humedales artificiales, o PK por sus siglas en alemán, que es Pflanzenkläranlagen, también llamadas depuradoras vegetales, filtros verdes o depuradoras rizomales, son filtros de materiales graduados
de gravas y arenas, compuestos de diversas capas, sembrados con plantas de pantano. Entonces, la clasificación de los humedales tendría que ser primarios o naturales, que son los que están en Ramsar. Luego tenemos los secundarios o artificiales, de ahí son creados, construidos. Los construidos, que son los que nos interesan, son las estaciones con plantas para tratamiento de las aguas residuales, y de esas tenemos las estaciones con plantas para reuso de agua de lluvia, o bien las estaciones descentralizadas con plantas para tratamiento de las aguas residuales, PKA o Red Bed, por sus siglas en inglés. Entonces, esto nos lleva a que este tipo de sistemas se han desarrollado a lo largo de 40 años, y en países como Alemania, Austria, Suiza, Francia y España se usan efectivamente en poblados que van de 4 a 10.000 habitantes. Es decir, puedes darle tratamiento descentralizado de arrastre, con cierre de ciclo, sin enfermarte y sin contaminar, desde una casa hasta 10.000 personas. ¿Cuáles son sus partes? Tenemos sedimentación primaria, si se fijan, hay un suelo, no hay infiltración, no hay contaminación. Luego un pozo de bombeo, filtro sembrado, que es lo que usualmente la gente conoce como humedal de tratamiento, pero el humedal es todo realmente. Un pozo de control para controlar la cantidad y la calidad del agua y el efluente hacia donde se descarga. ¿Cuál es el rol de las plantas? Es algo que me preguntan mucho. Las plantas de pantano tienen una particularidad, como podemos ver en el lado derecho, de que su estructura interna está compuesta de una serie de canales vasculares huecos. Si cortamos un carrizo vamos a ver que hay una serie de canalitos interiores. Por ahí circula el aire y el oxígeno que viene desde las partes aéreas como hojas y tallos y van hacia los rizomas, hacia las raíces, y a nivel radicular microscópico es ahí donde ese oxígeno se libera. Eso permite que las plantas puedan vivir en zonas inundables que luego se desequen por periodos bastante largos de tiempo. Es decir, mientras la planta tenga una parte vegetal que no esté completamente tapada, la planta sigue respirando y sigue viviendo. Esa particularidad le permite sobrevivir en los sistemas de tratamiento llamados humedales. ¿Cuáles son los mecanismos de remoción en los humedales de flujo superficial? En este caso, la fuente es el biólogo Rivas del INTA de 2013. Tenemos que estar en procesos de oxidación, reducción, volatilización, absorción, sedimentación, precipitación, absorción y reutilización por las plantas y formación de turbos. Es decir, en sí es un proceso bastante complejo de describir y de operar, por lo cual, si bien parecen sistemas simples, son bastante delicados a la hora de diseñarse. No es algo imposible, sin embargo, sí requiere cierta experiencia para definir las áreas y luego escoger las plantas que se usarán y posteriormente su construcción para que operen adecuadamente. ¿Qué especies vegetales podemos usar? Carrizos, como Pharmaetis australis, iris amarillo, caña de Castilla, que también muchas veces se confunde con el carrizo, pero no son la misma especie, junco verde o azul o tule. Los tipos de humedales de flujo subsuperficial tenemos de flujo vertical y de flujo horizontal. Como su nombre lo indica, los de flujo horizontal son los que el agua atraviesa el medio filtrante de manera horizontal y ahí se da el tratamiento. Fueron los primeros que se desarrollaron y son muy útiles para remover alta cantidad de materia orgánica. Los humedales de flujo vertical, como su nombre lo indica, el agua llega desde la parte de arriba, de allí se alimenta al filtro de manera gradual y el agua, digamos que llora en el filtro y abajo hay una red de drenaje que la recupera y la saca del sistema ya tratada. Este tipo de sistemas fue un posterior desarrollo y se hizo con el objetivo de eliminar contaminantes como fósforo y nitrógeno de las aguas residuales para la protección de ecosistemas acuáticos. Entonces, aquí incluso llegaríamos a una calidad de tratamiento terciario. Las ventajas: precio adecuado, uso de capacidades biológicas de la naturaleza, se integran muy bien como biotopos naturales, se ven muy bien, no hay olor, la gente es muy ampliamente aceptada por propietarios y vecinos, es fácil de ampliar en caso de necesitarse y cumplen con todas las normativas mexicanas vigentes en materia de aguas residuales y de lodo.
Las desventajas es que comparativamente con las plantas de tipo mecanizado, pues necesitan una gran área de terreno para su construcción y ampliación, del orden de los 5 metros cuadrados por persona. La eficiencia del tratamiento disminuye para temperaturas frías menor a 5 grados centígrados. El funcionamiento como tal es poco manipulable. Una vez construido, el agua llega, pero es difícil que podamos construir la cantidad y la velocidad con la que el agua llega, pues es un proceso natural que debe tener sus tiempos de retención naturales. La reducción de la fuente por causa del taponamiento de los poros del filtro debido al crecimiento excesivo de raíces o de la biomasa es un hecho que pasa, y el sistema es difícil de controlar en caso de que cambie mucho el gasto en agua residual, es decir, ideal para sistemas descentralizados con drenaje simplificado, pero no tan ideales para sistemas convencionales de tratamiento, donde toda el agua va mezclada y donde de pronto nos cae una tromba y nos llueve lo de un año en un día. Es complicado porque eso puede acelerar el paso del agua en el sistema, por supuesto, al haber más cantidad de agua, y entonces eso hace que la calidad no sea buena a la hora de la salida. Un ejemplo de sistema de saneamiento de arrastre que implementamos con Cántaro Azul en el año 2022 en el Parque del Encuentro está asociado a un módulo de sanitarios para escuelas medianas. En él tenemos contrarrealizados sanitarios de arrastre, lavamanos, tingitorios sin agua, y todo eso se trata en una planta de tratamiento tipo humedal artificial que después sale y llega al río del Encuentro. Entonces, desde el punto de vista del enfoque de sistema, vamos a tener que la interfaz del usuario, donde se junta el agua de arrastre, las heces, la orina, las aguas grises y los materiales secos de limpieza siempre van a exposición a superficie. Entonces, todo el agua que se genera ahí se junta a través de un sanitario de arrastre hidráulico, en este caso de tanque. Se generan aguas negras, el alcantarillado es condominal. Lo simplificado realmente es muy poquito porque está por debajo de los sanitarios, no se ve a simple vista. El tratamiento semicentralizado es con un sedimentador de 3 etapas, posteriormente llega a un humedal artificial de flujo horizontal y de ahí ya sale. Los lodos y sus lixiviados, los lixiviados de los lodos se regresan a la primera etapa del tratamiento. Y los lodos se estabilizan en una modificación que yo hice en mi tesis de maestría acerca de usar humedales artificiales para el tratamiento pasivo y composteaje de esos lodos. Entonces, básicamente es otro filtro lleno de plantas donde tú colocas los lodos residuales una vez al año en época de secas, y ahí ellos drenan todo el agua excedente y se quedan los puros sólidos. Esos sólidos, con el paso del tiempo de retención es hasta 10 años, se van composteando pasivamente y después ya se puede cosechar junto con toda la biomasa y reintegrar como un abono. Entonces, el esquema que nos hicieron en su momento en Cántaro Azul fue esto, porque la idea es promoverlo en grupos de casas de las comunidades de los Altos, donde si se juntan al menos 5 o 6 casas habitación y gestionan ellos mismos sus residuos, pueden ellos también usar los lodos como abono y el agua para irrigar sus cultivos durante todo el año y tener su producción agrícola. Nosotros, con Cántaro Azul, lo que hicimos fue equiparar la calidad del servicio de saneamiento de arrastre contra el seco. El seco en casa habitación y el de arrastre en grupos de casas de al menos de 6 habitantes. Y llegamos al entendimiento de que para grupos de 5 casas ya es bastante interesante, puesto que ya la inversión es la misma que se hiciera casa por casa. Entonces, para lugares donde ya no hay tanto terreno y donde no se puede llegar a un acuerdo entre vecinos y se puede instalar. Para escuelas es ideal, por eso es que el modelo que se desarrolló con Cántaro Azul fue para escuelas. Y aquí lo vemos, vemos el letrero que ustedes pueden ver enfrente de la planta de tratamiento cuando vayan a hacer su visita y su recorrido guiado, ya se explicarán, pero ustedes también a raíz de este diplomado y de su propio esfuerzo educativo, pues entienden que el código de colores es rojo porque ahí está la interfase, que el tubo es amarillo, aunque no se ve, que luego tenemos un espacio donde se
da un tratamiento previo antes de enviar el agua al tratamiento posterior en el humedal, ¿no? Y que de ahí se extraen los lodos una vez al año, que al tiempo de reposo en el humedal de lodos es de 10 años, se compostea y se usa en agricultura, y que el agua sale completamente potable. En ese caso se usa para irrigar un huerto que está enfrente de la zona de baños. Así se veía en su momento en la maqueta que estábamos desarrollando con el equipo de desarrollo de Cántaro Azul, ¿no? Como pues, ustedes pueden ver, pues son 2 sanitarios para varones, área de cambiado de niños. Aquí tenemos un tanque interior, módulo de baños, también todo el agua que se usa de recolección de agua de lluvia y filtración. Tenemos enfrente el lavado de manos, sanitarios para señoritas. Integramos una taza más pequeña para niños de menos de 6 años. Dentro pues hay, en el pasillo pues hay registros para inspección y limpieza que también nos permiten muestrar la calidad de agua en distintos puntos de la planta y evaluar su evolución en el tratamiento y su desempeño a lo largo del tiempo. Así es como se ve al año 2023-2024, es esta foto. La tomé yo mismo en una visita que hice. Aquí está el letrero que ustedes pueden ver. Esta parte es el área donde se reintegra el agua tratada que sale acá por bombeo y se irriga. En este momento se están produciendo especies como cempasúchil y otras plantas aromáticas y de ornato. Sin embargo, se han producido vegetales como jitomate y otras legumbres. Esta área la acompaña el colectivo de las abejas, que también tiene su espacio allí en el encuentro. Y como ustedes ven, la biomasa de los carritos pues ya es bastante alta y de hecho ya requeriría una podada. Pero bueno, no hemos llegado a ese punto, hasta donde yo sé no se ha hecho. Si ustedes van al recorrido, espero que nos puedan compartir fotos actualizadas. Y bueno, pues para hablar de algunos aspectos técnicos, comparativamente, qué tan ventajoso es usar distintos sistemas de tratamiento. Aquí les he puesto la famosa fososéptica. Sin embargo, otra vez les invito a reflexionar que una fososéptica no es un sistema de tratamiento, es simplemente sedimentación. Por lo mismo, la calidad de agua que te entrega es del 30% y con eso no cumple ninguna norma. A pesar de que el vendedor te lo diga, la verdad es que es México y se da sin muchas posibilidades, hay mucha corrupción. Y con tal de vender, la gente te dice cualquier cosa. Lo mismo pasa con el biodigestor de Rotoplas, que solo alcanza un 45% de remoción. Sistemas de tratamiento formales son las lagunas, los humedales o PKA, como ya les dije, y los sistemas de lodos activados que son de plantas mecanizadas. ¿Qué tanto conviene o cuánto es la inversión y operación y mantenimiento? Bueno, pues si vemos los humedales en grado de inversión son de los más altos, pero siempre por debajo de lo mecanizado, y sin embargo en la parte de operación y mantenimiento son los más baratos, incluso por la mitad del resto de sistemas. Entonces es un sistema bastante agradable de usar y todo. Aquí tenemos una comparativa de cómo se ve el agua en las distintas etapas y cómo llega. Si ustedes consultan la normativa mexicana acerca de aguas residuales, que también vendrá en la zona de bibliografía de este tema del módulo, van a ver que estos valores que están aquí están muy por debajo de lo que te pide la norma oficial mexicana. Para cerrar, pues esta es la carpeta de bibliografía que les he compilado y que la gente encargada de la gestión del diplomado pues les hará llegar para su descarga. En él encontrarán una guía para el diseño de redes de alcantarillado simplificado en español, donde tendrán toda la teoría y ejemplos de diseño. También viene el compendio de sistemas y tecnologías de saneamiento del Instituto Suizo en su versión segunda, un manual para el diseño detallado de humedales de tratamiento de Nicaragua, un manual para el manejo y uso de baños secos, cortesía de Fundación Cántaro Azul, y finalmente una guía que está en inglés también del Instituto Suizo, que es una guía para el reuso de los subproductos del tratamiento de los sistemas
en agricultura. Entonces ahí vienen todas las tecnologías que se usan y todos los subproductos, pero enfocado más hacia reusar los subproductos, que son los tratados, agua residual tratada, posteriores deshidratadas o la propia orina, ¿verdad? Entonces, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Con esto cerraríamos el tema de saneamiento, de introducción al saneamiento. Los invito a que me acompañen en el último tema, que es una serie de 2 o 3 videos donde hablaremos de gestión de residuos sólidos en comunidades pequeñas o también barrios y entorno urbano. Muchas gracias por su tiempo. Feliz tarde.